Luis Antonio Tagle, el Francisco asiático. El 21 de abril de 2025, el mundo despidió al Papa Francisco, un líder que transformó la Iglesia con su humildad y compromiso con los más necesitados. Ahora, mientras el Vaticano se prepara para el cónclave, todas las miradas se dirigen hacia un hombre, el cardenal Luis Antonio Tagle. Conocido por su carisma y profunda espiritualidad, ¿podría Francisco asiático, ser el próximo en guiar a la Iglesia Católica? Acompáñanos a descubrir la historia de este hombre que podría hacer historia. Luis Antonio Joaquín Tagle nació el 21 de junio de 1957 en Manila, Filipinas, en una familia de origen chino y filipino. Creció en Imus, Cavite, una zona rural donde la fe católica era parte integral de la vida cotidiana. Desde temprana edad, Tagle mostró una profunda devoción religiosa, sirviendo como monaguillo a los 7 años, lo que despertó su interés por el sacerdocio. Su infancia estuvo marcada por valores como la humildad, el servicio y el respeto a los mayores, inculcados por su familia devota. Mientras sus compañeros soñaban con carreras tradicionales o con aventuras en la gran ciudad, el joven Luis Antonio Tagle tenía una inquietud distinta, silenciosa pero poderosa. Quería comprender el misterio de Dios y servir a su pueblo. Esa vocación lo llevó a ingresar al seminario de San José en Manila, donde comenzó sus estudios de filosofía. Fue allí donde su sed de conocimiento y su humildad empezaron a destacar, convirtiéndose no solo en un estudiante brillante, sino también en un joven profundamente espiritual. Con el paso del tiempo, su compromiso fue reconocido por sus superiores, quienes lo enviaron a completar sus estudios de teología en la prestigiosa Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. En ese lugar, donde tantos santos y líderes de la Iglesia se habían formado antes que él, Tagle brilló no por imponer su voz, sino por la profundidad de sus reflexiones y su cercanía con todos, desde académicos hasta los más humildes. En Roma, obtuvo un doctorado en teología con una tesis centrada en la evolución de la colegialidad episcopal durante el Concilio Vaticano II, un tema que más tarde marcaría profundamente su visión de Iglesia, una Iglesia sinodal, en diálogo, cercana a todos y especialmente a los pobres. Fue allí donde empezó a gestarse el teólogo que hoy algunos consideran papable, pero también el pastor con olor a oveja, como diría el Papa Francisco. Su formación no fue solo intelectual, en esos años también creció su sensibilidad pastoral, su pasión por una iglesia misericordiosa, y su visión de un mundo en el que el Evangelio debía ser vivido con alegría, incluso en medio del sufrimiento. El 27 de febrero de 1982, en una ceremonia sencilla pero profundamente emotiva, Luis Antonio Tagle fue ordenado sacerdote en la diócesis de Imus. Tenía apenas 24 años y un corazón lleno de esperanza, dispuesto a entregarlo todo al servicio de Dios. No buscaba prestigio ni poder, sino ser un puente entre el Evangelio y los rostros concretos de su pueblo, muchos de ellos marcados por la pobreza, la enfermedad y la soledad. En sus primeros años como sacerdote, Tagle se destacó por algo que se volvería una constante en su ministerio: su capacidad de escuchar. No solo predicaba desde el púlpito, sino que caminaba junto a su gente, visitaba enfermos, consolaba a los afligidos y se dejaba transformar por cada historia que escuchaba. Su voz, suave y cálida, era capaz de transmitir verdades profundas con una sencillez conmovedora. Fue profesor en el seminario, rector, párroco, y en todos los roles se destacó por una mezcla poco común, una formación teológica sólida combinada con una espiritualidad profundamente humana y cercana. La gente no tardó en reconocer en él a un pastor que no se alejaba de sus ovejas, sino que compartía con ellas el polvo del camino. Mientras tanto, su pensamiento comenzaba a trascender las fronteras de su diócesis. Fue invitado a colaborar con la Comisión Teológica Internacional del Vaticano,
y sus intervenciones en diversas conferencias internacionales comenzaban a perfilarlo como una voz lúcida y profética para los nuevos desafíos de la Iglesia. Lo que había comenzado como una vocación silenciosa en una pequeña ciudad filipina, ahora se proyectaba hacia horizontes mucho más amplios. Pero lo más notable de aquellos primeros años no fue su ascenso, sino su fidelidad a lo esencial: vivir el Evangelio con alegría y servir con humildad. En octubre del año 2001, la vida de Luis Antonio Tagle dio un nuevo giro providencial. Con tan solo 44 años, fue nombrado obispo de la diócesis de Imus, la misma tierra donde había crecido en la fe y donde había dado sus primeros pasos como sacerdote. Para muchos, era un regreso al hogar, pero esta vez, como pastor de toda la diócesis. Desde su llegada, Tagle imprimió un estilo fresco y profundamente evangélico. Se despojó de toda pompa, prefiriendo los gestos sencillos: comer con los pobres, celebrar la misa en barrios marginales, escuchar sin prisa las penas del pueblo. Rápidamente se ganó el corazón de los fieles. No se trataba solo de un obispo culto y brillante, sino de un hombre que sabía llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Su humildad, autenticidad y cercanía marcaron una nueva etapa para la iglesia local. Pero Dios tenía aún más planes para él. En octubre de 2011, fue nombrado arzobispo de Manila, la diócesis más importante de Filipinas. Ese nombramiento fue recibido con entusiasmo y esperanza no solo en su país, sino también en muchas partes del mundo. Para muchos, era la señal de que algo nuevo estaba brotando en la iglesia, un liderazgo más pastoral, más cercano, más comprometido con los pobres y con una fe encarnada en la vida real. Ya como arzobispo, Tagle continuó con su estilo de vida sencillo. Rechazó vivir en el palacio arzobispal y optó por una residencia modesta. En sus homilías, combinaba la profundidad teológica con historias cotidianas que tocaban el corazón. Le gustaba decir que el Evangelio debe bajar de la cabeza al corazón y del corazón a las manos. Era un pastor con olor a calle, que no temía hablar con franqueza, pero siempre con ternura. Su liderazgo no pasó desapercibido. Se convirtió en una figura cada vez más consultada en los sínodos y encuentros eclesiales internacionales, siendo visto como una voz profética que representaba el rostro joven y esperanzador de la Iglesia en Asia. Cuando el Papa Francisco comenzó a renovar la estructura de la Iglesia, buscando pastores más que príncipes, muchas miradas se dirigieron hacia Manila. Allí estaba el arzobispo Luis Antonio Tagle, con su sonrisa serena, su sabiduría sin arrogancia y una espiritualidad encarnada. Y no pasó mucho tiempo antes de que esa figura sencilla pero luminosa fuera llamada a Roma. En 2015, fue nombrado presidente de Caritas Internationalis, la organización humanitaria de la Iglesia Católica. Desde ese rol, Tagle recorrió los rincones más vulnerables del planeta: campos de refugiados, zonas devastadas por el hambre o la guerra, comunidades golpeadas por el cambio climático. Su presencia no era la de un político ni la de un burócrata, sino la de un hermano que llegaba a compartir el dolor, y también la esperanza. En diciembre de 2019, el Papa Francisco lo nombró prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, uno de los dicasterios más importantes del Vaticano. Era una señal fuerte: el corazón misionero de la Iglesia estaría ahora en manos de un hijo de Asia, de un hombre profundamente enraizado en la espiritualidad del servicio. Desde entonces, su voz ha sido clave en temas como la sinodalidad, la inclusión de los pobres, la ecología integral y la necesidad de una iglesia en salida. Ha hablado en múltiples idiomas y foros internacionales, pero siempre con la misma fuerza, la del Evangelio vivido con sencillez y coherencia. Luis Antonio Tagle se convirtió en un puente entre continentes, entre culturas, entre generaciones. Su perfil internacional,
Su visión teológica y su capacidad de diálogo interreligioso lo colocaron en el centro de las miradas. Para muchos, su figura representa esa iglesia que Francisco soñó, más humilde, más misericordiosa, más cercana al pueblo. En cada cónclave, los cardenales entran a la Capilla Sistina bajo la sombra de la historia, pero también bajo la luz del Espíritu Santo. Y en este momento decisivo para la Iglesia, tras la partida del Papa Francisco, un nombre resuena con fuerza en los pasillos del Vaticano y en los corazones de muchos fieles: Luis Antonio Tagle. No es solo por su juventud relativa o su trayectoria impecable. Es por lo que representa. Tagle es hijo de Asia, ese continente inmenso donde la Iglesia crece con vitalidad, a pesar de las persecuciones, la pobreza o la indiferencia. Representa una fe viva, marcada por la ternura, la compasión y la alegría del Evangelio. Su elección como papa no sería solo un gesto geográfico, sino una declaración espiritual: la Iglesia está viva en sus márgenes, y desde allí puede renovarse. Muchos lo ven como el heredero natural del espíritu de Francisco, humilde, cercano, amante de los pobres. Un pastor que no necesita alzar la voz para hacerse escuchar, porque su coherencia habla por él. Su rostro sereno y su risa contagiosa contrastan con los tiempos turbulentos que vivimos, y eso mismo lo hace tan necesario. Su teología es profunda, pero nunca desconectada de la vida cotidiana. Cree en una iglesia sinodal, en la escucha como camino, en el diálogo como puente. Habla con obispos, pero también con jóvenes, con musulmanes, con refugiados, con científicos. Y en todos esos encuentros, no pierden nunca su centro: Cristo. Si Tagle fuera elegido papa, la Iglesia podría encontrar en él una continuidad luminosa, pero también un impulso fresco hacia los desafíos del siglo XXI. Su figura podría tender puentes entre Oriente y Occidente, entre la tradición y los nuevos lenguajes, entre una iglesia herida y un mundo que aún tiene sed de Dios. Pero más allá de los pronósticos, hay algo que ya es evidente: Luis Antonio Tagle no necesita una tiara para ser testigo del Evangelio. Su vida ya habla, y habla fuerte. Luis Antonio Tagle no es solo un nombre entre muchos. Es un signo de esperanza. Es la prueba de que la santidad no siempre se viste de milagros, sino de humanidad profunda, de lágrimas compartidas, de un evangelio que se hace carne en los gestos pequeños. En estos días de incertidumbre, en que la Iglesia busca un nuevo pastor que la guíe con sabiduría y corazón, muchos rezan en silencio, y algunos lo hacen con el nombre de Tagle en los labios. ¿Será él el elegido? Nadie lo sabe. Pero una cosa es cierta: su historia ya nos inspira, nos sacude y nos llama a vivir nuestra fe con más verdad. ¿Y vos, qué pensás? ¿Te gustaría ver a un papa como Tagle al frente de la Iglesia? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte. Si este video tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartilo con alguien que ame la Iglesia y sueñe con un mundo más justo y fraterno. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal y activa la campanita, para no perderte ninguna de estas historias que nos recuerdan que la santidad es real, cercana y actual. Gracias por estar del otro lado, por formar parte de esta comunidad que cree que la fe también se cuenta en forma de historia. Hasta el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos el alma de la Iglesia a través de sus grandes testigos. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo.
Gracias por estar aquí y hasta la próxima.